Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, sobre todo y en todo. Y tú, oh Señor, has enviado a tu Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo, para traer a nosotros, Padre mío, la esperanza y la vida eterna. Y esta noche, Señor, estamos acá no por casualidad. Estamos aquí por orden divino, Señor. Tú has hecho esta cita con nosotros y hemos nosotros, Padre mío, venido a encontrarnos contigo. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, oh Señor, háblanos. Deseamos escuchar tu voz. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los bautizos son el 16 de agosto. El 16 de agosto, no es el 6 de septiembre. 16 de agosto es cuando son los bautizos. Si deseas bautizarte, necesitamos que te anotes para poder entonces impartirte unas clases y prepararte para el día de los bautizos. De esa manera, te bautizas entendiendo lo que estás haciendo, ¿no? Que es muy importante para ello. Así es de que, hermanos, esta noche vamos a la palabra de Dios y vamos a estar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, y vamos a tocar un tema que nos habla acerca de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es el tema que vamos a tocar esta noche. Hermanos, la palabra obediencia en griego es upakoe. Upakoe. Una vez más, upakoe. ¿Okay? Y proviene del verbo upakeu, que significa escuchar bajo o escuchar con sumisión. Eso es lo que significa. Escuchar bajo o escuchar con sumisión. Ahora, y también significa escuchar atentamente con la intención de obedecer. Con la intención de obedecer. Y deriva la sujeción activa a lo que es o lo que se ha escuchado, para ahora poner en práctica o actuar en la información recibida. Es lo que significa. Así es de que el tema, nuevamente dijimos que es la obediencia a Dios. Es el tema de hoy. La obediencia a Dios. En el libro de Primera de Crónicas, como ustedes pueden ver, capítulo 28, nos encontramos con un momento o en un momento crucial en la historia de Israel. Al final del reinado del rey David, vemos cómo él transfiere el reino a su hijo Salomón. Por el hecho de que ha llegado su día, ha llegado su hora de dejar esta tierra, dejar este mundo. Como miramos y leemos en todos los libros del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Reyes, en el libro de Samuel, el libro de Crónicas, miramos que cuando llegan los patriarcas o llegaron los reyes al final de sus días, la palabra de Dios nos dice, y siguió el camino de sus padres. En otras palabras, murió de la misma manera que murieron sus padres. Ahora, en este discurso no solamente se muestra la obediencia de David a los planes de Dios, sino que vamos a mirar la mano de Dios obrar y actuar de una manera gloriosa y maravillosa, lo que nos va a abrir una ventana al Nuevo Testamento para mirar cómo todas estas cosas nos aplican ahora a nosotros que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por ello es que para nosotros es muy importante este capítulo 28, porque miramos la transferencia de un rey, de un rey ya viejo y anciano que no puede funcionar como rey, a uno que literalmente es un jovencito inexperto, que no sabe ni lo que es ser rey, no tiene ni idea de lo que hacer.
O sea, un cambio radical, ¿no? Algo que difícilmente para nosotros es difícil de entender. Pero el tema nos lo dice todo. ¿Por qué? Porque el tema nos habla a nosotros de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, encontramos algunos de los beneficios de la obediencia a Dios. Y cuando, hermanos, leemos estos versículos en Deuteronomio capítulo 28, no solamente son promesas para la nación de Israel, sino que son promesas para nosotros el día de hoy. Porque nos dice el versículo 1 en Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres, ¿escuchas? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, el mensaje divino, lo establecido en los cielos y dado a los hombres en la tierra, es para bendición nuestra, es para enseñanza personal, es para guiarnos a nosotros por el camino del bien, es para dar a nosotros perspectiva divina y no humana. Así es de que entiende que si nosotros, iglesia, si nosotros seguimos la obediencia a Dios, si hacemos la voluntad de Dios, las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros son vastas, son grandes, son abundantes y no nos faltará nada jamás mientras nosotros tengamos los ojos puestos en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es de que entendamos el concepto. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios lo es todo, absolutamente todo, lo es todo. Y por ello es que tenemos que entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, vamos a recibir grandes beneficios de obedecer a Dios. Así es que el primer punto de hoy
que vamos a estar estudiando es la reunión de David con los líderes de Israel, y lo encontramos en Primera de Crónicas 28 del versículo 1 al 2. Y en el versículo 1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía en mi propósito de edificar una casa en la cual prosperara el arca del pacto de Jehová, en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar. Podemos ver el corazón de este hombre, el corazón de David. David fue un hombre que dependió de Dios. No solamente dependió de Dios, sino que aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprendió a escuchar la voz de Dios. David sufrió mucho. Como niño, lo enviaron a cuidar las ovejas de su padre. Y del redil lo sacaron y lo llevaron a trabajar con el rey Saúl. Después de estar al servicio del rey Saúl, el rey Saúl vio en él potencial. Y no solamente miró en él potencial, sino que miró la habilidad, la destreza, la valentía, el coraje, la entrega y devoción que tenía por Dios. Y Saúl, dijo: yo quiero que tú, David, estés conmigo. Pero después se despertó en Saúl un espíritu de celos. Y al despertarse en Saúl un espíritu de celos, comenzó a ir en contra de David. Comenzó a perseguir a David. Y David tuvo que huir por muchos años. Tuvo que incluso abandonar su tierra. Y en todo este proyecto, en toda esta trayectoria, en todo este proceso, David escribió la mayoría de los salmos, los cuales tenemos el día de hoy. Dirás tú: ¿cómo un hombre que está siendo perseguido, que su vida está colgando de un hilo, que continuamente está al borde de la muerte, puede tener tanta inspiración y puede escribir tan bonito y puede escribir salmos tan profundos que hablan de un Dios tan maravilloso, que nos da unas promesas tan gloriosas que literalmente nos da la perspectiva divina del cielo? ¿Por qué? Porque en esos momentos lo único que él podía mirar era a Dios. Era a Dios. Ya ahora David está en sus últimos días. Está en sus últimos días. Y convoca a todos los príncipes de Israel, incluyendo los jefes de tribus, oficiales, comandantes del ejército. Los convoca con la idea de comunicarles a ellos su última voluntad. ¿Por qué? Porque este acto muestra la importancia de la unidad y la participación de todo el pueblo de Israel en la toma de decisiones cruciales. Un líder sabio sabe que la obra de Dios se realiza mejor cuando involucra a todos los que son responsables. La semana pasada estudiamos 4 capítulos que nos hablaron acerca de la organización del reino de David. David primeramente organizó a los levitas. Fue lo primero que organizó. Al organizar a los levitas, quiere decir que lo primero que él organizó fue la casa de Dios. Los negocios de Dios era lo que para él tenía mucha importancia. Y fue lo primero que organizó. Después organizó a sus oficiales, organizó su ejército, organizó su casa, dejó todo en orden, tenía todo en orden. ¿Por qué? Porque estaba cercano a la muerte. Estaba cercano a la muerte.
Ahora entendamos algo que para nosotros es crucial y es de suma importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque David abre su corazón a sus líderes y les dice a ellos en el versículo 2, les dice a ellos, oídme, hermanos míos. Les dice a ellos, oídme, hermanos míos. Pueblo mío, pueblo mío. O sea, les ama, les está diciendo a ellos, ustedes, pueblo de Israel, los amo como a mis hermanos. Ustedes, Israel, son como si fuesen mis hijos. Los amo con tanta pasión, con tanta entrega, con tanta devoción, que yo hubiese querido antes de partir de esta tierra, dejaros a ustedes un lugar de adoración, un lugar donde ustedes, pueblo de Israel, pudiesen venir y encontrarse con su Dios. Construir un templo para Jehová. Construir un templo para nuestro Dios. Ahora podemos ver en el versículo 1 que la obra de Dios, hermanos, no es solo para unos pocos, sino para todos. Para todos. Por ello es que David convoca a quienes, convoca a todo el pueblo para abrirles a ellos su corazón y mostrarles a ellos el plan que él tenía y deseaba hacer. Ahora, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 14, nos conecta este versículo con el primer versículo de Primera de Crónicas capítulo 28. ¿Por qué? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos ver que a razón de los muchos acontecimientos y la guerra que David peleó, no le fue posible a él construir el templo de Jehová. Pero David no lo pudo hacer porque estaba bajo la ley. Y porque estaba bajo la ley, él no pudo hacer lo que tenía en su corazón. Pero el día de hoy muchos de nosotros no servimos al Señor porque nos hemos equivocado, hemos fallado, o en alguna cosa o en otra hemos ofendido a alguien. Y nos cohibimos del servicio que podemos brindar al Señor. Pero Romanos, o sea, Pablo específicamente en este versículo, no solamente, hermanos, nos dice a nosotros, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no hay excusa de que, el Señor no me va a dejar a mí servir porque en una etapa de mi vida fui criminal, fui drogadicto, fui X. Tú ponle el nombre ahí. Y por ello es que Dios no me va a usar, no me va a dejar trabajar en su reino. No es así, iglesia. Porque ahora estamos viviendo bajo la gracia. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón, todas las cosas viejas pasaron. Absolutamente todo lo que hicimos en el pasado queda atrás, queda a un lado. Y dice la Escritura, y todas son hechas nuevas. O sea, se nos da una nueva oportunidad de servir a Dios sin reserva. Y en el versículo 2, David se pone de pie y se dirige a la asamblea reconociendo el llamado divino y el tiempo de su vida para retirarse. David demuestra humildad al reconocer que su reinado ha llegado a su fin y que la voluntad de Dios se cumple en su vida y en la vida de todos aquellos que aman y sirven a Dios. El Salmo 90, versículo 10, nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo,
con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Como podemos ver y entender, David llegó a esa edad, llegó a ese día, llegó a ese momento, llegó el día en el cual tenía que dejar esta tierra. Y por ello está haciendo lo que Dios le ha pedido y le ha puesto en su corazón que haga. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos eternos en esta tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sí, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. O sea, la conexión con la ley y la gracia, hermanos, al igual que David reconoce la soberanía de Dios en su vida, debemos reconocer que el cumplimiento de la ley fue llevado a cabo por Cristo Jesús. Fue llevado a cabo por Cristo. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice: no, he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. En los tiempos del rey David, las leyes dictaban diferente a lo que dictan la gracia el día de hoy. Por ello, en los dos versículos que acabamos de leer nosotros, podemos ver que David está siguiendo lo establecido en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque así estaba establecido. Así estaba establecido. David deseaba construir casa a Dios, no podía construir casa a Dios. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Había derramado mucha sangre. El día de hoy nosotros estamos lavados con la sangre de Jesús. Y es lo que nos hace aptos a nosotros para el servicio a Dios. Por ello, es muy importante entender eso. Es muy importante entender que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros en el versículo 28 del capítulo 9 de Hebreos, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Te das cuenta? Lo maravilloso que es nuestro Dios. O sea, Él tiene un plan. Su plan es salvarnos y ya nos salvó a nosotros de nuestros pecados. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la elección divina de Salomón como sucesor. Y ese lo vamos a mirar de los versículos 3 al 10. La elección divina de Salomón como sucesor. Primera de Crónicas 28 de los versículos 3 al 10. Y en el versículo 3 dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, y él se esforzará
a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David explica que aunque había deseado construir el templo, Dios le dijo que no sería él quien lo edificaría, sino que sería su hijo Salomón. Ahora veamos aquí miramos aquí, hermano, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es evidente en la elección de quién lidera y en qué momento se cumplen los planes divinos. ¿En qué momento? A veces a Dios no le agrada nuestra manera de hacer las cosas y dilata hacer su voluntad. Y dices tú, Señor, pero ya hace tiempo que he estado buscando tu rostro, ya hace tiempo que he sentido en mi corazón llevar a cabo esto para tu reino, ser útil en lo que me pongas a trabajar, pero no he recibido la confirmación, no he recibido la palabra la cual me diga a mí, adelante, vamos y sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos pensando con una mente humana. Estamos pensando con una mente humana. Ahora entiende bien lo que dice David. Lo que dice David en el versículo 4 dice: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. O sea, David reconoce que la elección no era de David, no fue de David. La elección fue de Dios. Dios fue el que lo escogió. Dios es el que nos ha escogido. Dirás tú, bueno, pero ¿para qué? Eso es lo que Dios quiere mostrar a tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando la ley reinaba, o cuando el pueblo de Dios se regía por la ley de Moisés, ellos tenían que obedecer todo lo establecido en la ley de Dios y tenían que seguir todos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos y obedecer todos y cada uno de ellos. No se podían dar el lujo de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Pero entendamos algo. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos ha elegido a nosotros ¿para qué? Para que si creemos en Jesús tengamos vida eterna. Vida eterna. La ley de Dios no salva. Entendamos eso. La ley de Dios nos salva. La ley de Dios nos condena, porque la ley de Dios nos muestra las cosas que estamos haciendo contrarias a Dios, contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando sabemos que estamos haciendo o estamos pecando en contra de Dios, entonces ahora nuestros hechos, nuestros actos nos condenan y nos hacen reos de juicio. O
sea, tenemos que esperar el juicio de Dios. Es ahí donde entra Jesús. Ahí donde entra el Salvador del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 5, si vas conmigo nuevamente ahí, dice, y de entre todos mis hijos, dice, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Nuevamente encontramos la palabra elección. La palabra elección, eligió, dice, a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Qué interesante, ¿no? Porque si te das cuenta en ese versículo, dice, eligió a mi hijo Salomón, pero para que se siente en el reino de ¿quién? ¿De David? ¿En el reino de David? No, en el reino de Jehová. O sea, el reino es de Dios. El reino es de Dios. Ahora, Dios le dio a David el privilegio ¿de qué? El privilegio de ocupar la posición de rey. De la misma manera que ahora está eligiendo a Salomón para que pueda él tomar el papel de rey y de esa manera guiar al pueblo. Guiar al pueblo. Cuando entendemos el concepto y entendemos el plan divino de Dios, podemos ver que, iglesia, podemos ver que cuando Dios nos eligió a nosotros, nos eligió para un propósito específico. Para un propósito específico. A David lo eligió para que fuese rey sobre Israel. A Salomón lo eligió para que fuese rey sobre Israel. Y ahí la elección divina de Dios. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 y 7, David habla directamente al corazón de su hijo. No solamente le habla al corazón, sino que le exhorta. ¿Le exhorta qué? Le exhorta ahora a vivir bien para Dios y hacer la voluntad de Dios. Y caminar conforme a los planes divinos y no hacer la voluntad de ningún hombre. Leámoslo nuevamente. Dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará casa y mis atrios, porque a este, dice el Señor, he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, dice, yo, hablando Dios, confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Como en este día. ¿Por qué dice el Señor de esa manera? ¿Por qué nos habla de esa forma, de una forma condicional? Porque podemos ver que el corazón del pueblo está siendo motivado por la fe, la entrega, la devoción y el servicio de su rey a servir a Dios. A servir a Dios. Por ello es que podemos entender que el pueblo está motivado y Dios le dice a Salomón, hey, si tú te esfuerzas y pones por obra mis mandamientos y mis decretos, también a ti y contigo voy a estar todos los días de tu vida. Ahora esa promesa, iglesia, no es solamente para Salomón. Esa promesa es para nosotros también. Dirás tú, bueno, un momento, me acabas de decir que soy salvo por gracia. Me acabas de hablar a mí acerca de que ya la ley no me aplica a mí, que ahora estoy viviendo bajo la gracia. Sí, es verdad. Eso mismo fue lo que te dije. Pero tienes que entender algo. El hecho de que estemos viviendo bajo la gracia no nos hace exentos de que tenemos que guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. O sea, ya no somos condenados por la ley, somos salvos por gracia. Pero de igual manera tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por ello, no nos podemos esconder tras el hecho de que ahora soy salvo por gracia. Ya la ley a mí no me aplica. Los mandamientos de Dios no son para mí. Fueron para la nación de Israel. Fueron para los tiempos
de aquellos que vivieron bajo la ley. Nada de eso es verdad. ¿Por qué? Porque la ley nos aplica. Lo que no nos aplica a nosotros, ¿entiendes? Son las leyes dietéticas. Lo que no nos aplica a nosotros son los sacrificios y todo lo que el pueblo de Israel hacía, que Dios le requería a ellos que hiciesen. Lo que no nos aplica a nosotros es el día del sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado, hermanos, era el día el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos viviendo bajo la gracia y estamos viviendo y celebramos nuestro día con el Señor todos los días, porque todos los días son días de descanso, porque descansamos en el Cordero de Dios, descansamos en Jesús. Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. Todos los días, todos los días. Hermano, la gracia de Dios se manifiesta al hacer que Salomón, un joven, se encargue de la gran obra. Y esto refleja la gracia no solamente en el amor de Dios, sino también en el propósito divino de Dios para su pueblo. Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos, a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, ¿entiendes? El fin de la ley es Cristo para justicia a todos los que creen. En los versículos 4 al 6, David hace énfasis en que Salomón ha sido elegido por Dios para ser rey y construir el templo en la ciudad de Jerusalén. La elección, hermanos, de Salomón no es solo un acto de David, sino de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver la legitimidad y el liderazgo de Salomón establecido por Dios. Establecido por Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, miramos que Daniel escribió las siguientes palabras. Dice, hablando acerca de Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si el que hace la elección es Dios, entendemos eso. El que hace la elección es Dios. El que muda las edades es Dios. El que quita los reyes y pone reyes es Dios. El que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos es Dios. Es Dios el que da todo esto. Por ello es que nuestro caminar con Cristo es crucial, y reconocer que el liderazgo verdadero proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Como nos lo dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4:10 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del crecimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo lo constituyó. Dios mismo lo hizo posible. Por ello, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. En el versículo 7, David asegura a Salomón que si sigue los mandamientos de Dios, su reino será firme. Simple y sencillo. Si sigues los mandamientos de Dios, tu reino va a ser firme. Si seguimos la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios, nuestras vidas van a ser firmes y estables. No hay nada que nos pueda tocar sin la voluntad de Dios.
Nada, absolutamente nada nos puede tocar sin la voluntad de Dios. Hermano, la obediencia a Dios es la clave para un liderazgo duradero y bendecido. Salomón tiene la oportunidad de experimentar la bendición de Dios si se mantiene fiel. Y lo mismo para ti y para mí. Todos tenemos, hermanos, la bendición y la oportunidad de experimentar la bendición de Dios si nos mantenemos fieles. Si no te mantienes fiel y te vas por el camino equivocado y sigues los deseos de tu corazón y esperas que Dios derrame bendiciones sobre tu vida, no va a suceder. Simple y sencillamente no va a suceder. Porque nuestro Dios, al cual tú y yo servimos, es un Dios de amor, es un Dios santo. Y para poder nosotros caminar con Dios tenemos que vivir en santidad. Y para poder nosotros recibir de las bendiciones de Dios, para poder mirar la gloria de Dios derramarse sobre nuestras vidas, tenemos que, hermanos, esforzarnos a hacer lo que a Dios agrada. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 8. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no tenemos excusa. No hay forma de que nosotros podamos decir, oh, hey, ¿sabes qué? Un momento, no estoy seguro dónde debo estar. No estoy seguro qué debo de hacer. Porque la palabra de Dios lo pone tan claro como el agua. Simplemente nos dice porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, esta es carne de pecado. No estamos viviendo en carne de pecado. Y Jesús vino en nuestra semejanza. O sea, Él tuvo las mismas debilidades que tenemos nosotros. Las mismas tentaciones por las cuales pasamos nosotros. Todo lo que tú y yo vivimos y pasamos y sentimos, lo sintió Jesús, el Hijo de Dios. Por ello, en los versículos 8 y 10, David exhorta a Salomón a que sea fuerte y valiente en la obra que va a realizar, porque Dios estará con él. Sé fuerte y valiente. Así es de que tenemos que esforzarnos, porque Dios, hermanos, exige coraje y fortaleza, y siempre debe ser respaldado por la seguridad. Siempre es respaldado por la seguridad de saber que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No nos podemos quebrar. No nos podemos dejar vencer por las cosas de esta tierra, por las cosas de este mundo. Nuestro futuro, hermanos, no es esta tierra. Los deleites y placeres que esta tierra ofrece son temporales. Lo que Dios nos ofrece es eterno, es divino. Si nos abstenemos de esos placeres y deseos de la carne y nos esforzamos para vivir una vida santa, pura, delante de Dios, nuestra seguridad en la vida eterna, hermanos, es segura. No debemos doblar las manos ante la tentación. Por ello es que así como David alienta a Salomón a confiar en la presencia de Dios, nosotros debemos confiar en la gracia de Dios, que nos fortalece para cumplir su voluntad sin depender de nuestras fuerzas. Sin depender de nuestras fuerzas. Depender de Dios. Si no, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, 4 al 6.
Y si tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, no de la letra, sino del Espíritu. Y cuando entendemos el plan divino de Dios, la gracia, la misericordia de Dios para nosotros, entonces vamos a realmente vivir lo que agrada a Dios. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto que tenemos hoy es instrucciones para la construcción del templo, y lo miramos de los versículos 11 al 19. Y en el versículo 11 dice: David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro, para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los labrillos, para las copas y para las tenazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, todo lo que miramos acá, cuando David está delante del pueblo y su hijo está sentado a su lado, él agarra el rollo de los planos, lo trae y lo deposita en las manos de su hijo y le dice: aquí están los planos del templo. Lo único que tienes que hacer es construirlo. Porque todo eso que tú vas a encontrar en esos planos, Dios lo diseñó y me lo puso en mi mente y yo lo escribí. O sea, yo hice el plano, porque Dios lo trazó de esa manera. Qué interesante, ¿no? Porque Dios lo pensó todo. ¿En dónde más encontramos algo así similar? En el tabernáculo. Cuando Moisés sube al monte de Sinaí. Y estando Moisés en el monte de Sinaí 40 días y 40 noches, Dios le mostró a Moisés el tabernáculo en el cielo. Y le mostró a Moisés todas las cosas que Moisés tenía que hacer. O sea, le dio a Moisés el diseño del tabernáculo con lujo de detalle hasta lo último de lo último se lo detalló el Señor a Moisés. Y Moisés de igual manera lo escribió, lo puso en un plano
y se lo dio a los que construyeron el tabernáculo. Y acá nuevamente miramos la mano de Dios. Miramos la mano de Dios, pero sobre todas las cosas miramos que la obediencia de David. ¿Por qué? Porque David mismo lo reconoce. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. O sea, todo lo que tú miras ahí, cada línea, cada dimensión, cada altitud, cada elevación que tú miras en estos planos, todo eso fue diseñado por Dios. Yo solamente agarré mi lápiz y yo comencé a mover mi mano y el Señor me iba ilustrando, me iba moviendo a lo que Él quería y deseaba que se construyese como casa para Jehová en la ciudad de Jerusalén. Hermano, la obediencia y la atención al detalle en la construcción del templo reflejan la reverencia que debemos tener para las cosas de Dios. Reflejan la reverencia, ¿por qué? Porque lo que el Señor nos ha dejado como mapa para la vida ha sido diseñado y trazado por Dios. Todo lo que tú ves aquí en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, no es mente de hombre, es la mente de Dios, es el diseño de Dios, es el plano para la vida. El plano para la vida. ¿Quieres ser padre? Aquí lo encuentras. Aquí encuentras cómo ser padre. ¿Quieres ser un buen hijo? Aquí encuentras cómo ser un buen hijo. ¿Quieres ser un buen empleado o un buen empleador? ¿O quieres ser un buen siervo? Aquí lo encuentras. Todo trazado en el diseño, en el plano divino que Dios trazó para nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque esa es la voluntad de Dios. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, la gracia de Cristo, hermanos, perfecciona lo que la ley no podía alcanzar. Aunque la ley estableció las bases del servicio a Dios, en Cristo es que entendemos el propósito verdadero de nuestro servicio a Dios. Fíjate lo que dice Juan 1:17. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto encontramos, hermanos, el encargo de la obediencia a las leyes de Dios. Encargo a la obediencia a las leyes de Dios. Y lo encontramos en el capítulo 28 de los versículos 20 al 21. Y en el versículo 20 dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para que todo el ministerio de la casa de Dios estará contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Para ejecutar todas tus órdenes. Qué interesante, ¿no? David le dice a Salomón, hey, yo ya he organizado al pueblo. Yo ya he hablado al pueblo. Y no solamente he hablado a ellos, sino que todos ellos me han respondido, me han dado a mí la seguridad de que van a apoyarte a hacer el templo, a construirle casa a Jehová. Todos ellos. Te voy a dejar a ti solamente el papel de dar las órdenes. Dar órdenes. Solamente tienes que asegurarte de que cada uno de ellos está ejerciendo
en lo que debe de ejercer, trabajando donde debe de trabajar, y que se estén entregando los materiales a los que están construyendo el templo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de Dios no es fácil, pero Dios siempre está dispuesto a darnos fuerzas y el apoyo necesario para seguir adelante. En el Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En él no hay injusticia. Por ello, hermanos, a través de lo que hemos estado viendo y a través del esfuerzo que David le pide o le exige a su hijo Salomón para construir la casa de Dios, le está a él indicando el hecho de que tiene que trabajar arduamente para poder lograr el propósito de Dios. El propósito de Dios. Cuando a nosotros se nos encomienda un cargo, se espera que lo hagamos a la perfección o lo hagamos lo mejor que podamos. Y en el proceso de llevar a cabo aquella responsabilidad, si llegásemos a un momento o a un punto de nuestra vida donde no entendamos lo que debemos de hacer, se nos recomienda siempre buscar a Dios. Porque Dios le va a poner en el corazón a aquel que es entendido, sabio y hábil, de venir a nosotros y enseñarnos a nosotros cómo hacer la obra de Dios de una manera que agrade a Dios y alabe a Dios. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer ¿en qué? En sabiduría y entendimiento del plan divino de Dios. Por ello, el capítulo 28 de Primera de Crónicas nos deja lecciones importantes sobre la obediencia y la responsabilidad dentro de la casa de Dios. David, como rey, reconoce que su tiempo había llegado a su fin, pero su hijo Salomón se iba a sentar en el trono de David. Y no solamente se iba a sentar, sino que era un joven tierno, inexperto. Y como era un joven tierno, inexperto, necesitaba la ayuda y el apoyo del pueblo de Dios. Para poder entonces crecer, para poder entonces entender y hacer lo que Dios le llamaba a hacer. Por ello es que cuando comenzamos nosotros a caminar con el Señor, cuando comenzamos en nuestro caminar con Dios, Dios nos rodea de personas que conocen de la palabra de Dios, porque somos inexpertos, no tenemos conocimiento, no sabemos cómo llevar a cabo el plan divino de Dios, pero Dios nos rodea de personas que tienen conocimiento de la verdad, que tienen conocimiento de la palabra de Dios y nos ayudan a construir nuestra fe. Nos ayudan a crecer en nuestra fe, nos ayudan a caminar en nuestra fe. De la misma manera que David dejó al pueblo ya organizado y preparado para que ayudasen a Salomón, Dios también nos rodea de personas hábiles en la palabra de Dios para enseñarnos a obedecer los mandamientos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Así es de que, iglesia, entendamos algo. Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todos los que creen. La gracia de Cristo es suficiente para cumplir la justicia de la ley en nosotros y permitirnos vivir según la voluntad de Dios. No la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y es a Dios a quien obedecemos y es a Dios ante quien nos postramos. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. En reverencia, Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por lo que nos dice esta noche en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, donde nos has enseñado acerca de la obediencia a Dios. La obediencia a ti, Señor. Padre mío, entendiendo que es muy importante para nosotros obedecer tu palabra. Es muy importante para nosotros, Padre mío, entender que cuando escuchamos tu voz, lo hacemos con la intención de poner en práctica lo que nos estás diciendo en ella. Y por ello, Padre, queremos esta noche, Padre mío, pedirte que si hay en nosotros falta de interés o hay algún tipo de distracción, que nos ayudes a corregir esa deficiencia. Y que, oh Padre mío, nuestro oído esté siempre sintonizado con tu palabra. Y que, oh mi Dios, tu palabra venga a nosotros y nos indique tu plan divino. Y lo sigamos, oh Padre mío, al pie de la letra. Por ello te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria este día y siempre, porque solo tú y solo tú mereces ser enaltecido. Gracias, Padre. Una vez más te damos en el nombre de Jesús. Amén.